Malditas las guerras. Un podcast para reflexionar sobre geopolítica con un punto de vista diferente al de los medios tradicionales. Bueno, pues si os parece, empezamos. Lo primero de todo, como siempre, muchas gracias a todos y todas los presentes por acompañarnos esta tarde y por compartir con nosotros ideas y reflexiones sobre los temas que trae hoy la Asociación Malditas las Guerras, a quien una vez más agradezco enormemente el esfuerzo realizado para que podamos tener este tipo de encuentros que nos ayudan a entender mejor el mundo en que vivimos, lo que está pasando y hacia dónde está evolucionando la situación política en España, en Europa y en el mundo. Hoy lo haremos de la mano de dos personas que me acompañan en la mesa, a quienes conozco desde hace muchísimos años, pues básicamente desde que yo era un crío. Recuerdo que a Pascual lo conocí, yo no sé si él se acordará de lo que voy a contar a continuación. ¿Sí te acuerdas? Requena. Sí, señor. Lo conocí en una acampada de la Juventud Comunista en los años 90. Yo debía de tener 17 o 18 años. Ayer o antes de ayer. Ayer o antes de ayer. Y entonces lo invitamos. Pascual acababa de fundar o de cofundar el periódico digital Rebelión. Y ya entonces, bueno, pues nos interesaba muchísimo la perspectiva que aportaba sobre el mundo de los medios de comunicación y en general sobre, bueno, todo lo que después se ha ido viendo en el panorama mediático. A mí ya entonces me interesaron la enorme profundidad de algunas de sus ideas, su análisis riguroso, minucioso, y que lo hemos ido viendo en muchísimos libros que ha publicado desde entonces y que yo desde luego pues he tenido el gusto de seguir con muchísima atención y que os recomiendo. Y la otra persona que me acompaña es Manolo Monereo, a quien conocí, él sí se acuerda de esto porque lo hemos recordado muchas veces, en una escuela de formación del PC en el año, eso debió de ser en el 94, por ahí, año 94, 93, 94. Y desde entonces, bueno, pues la verdad que se convirtió en un referente en muchos aspectos y luego pues tuve la suerte, la enorme suerte de tenerlo como amigo, como compañero, como maestro. Hemos escrito juntos algunas cosas con la humilde intención de contribuir a explicar algunos de los procesos recientes que se han vivido en España y en esas seguimos, ¿no? Hoy vamos a hablar de una materia que creo que es especialmente importante en los momentos que vivimos para tratar de entender hacia dónde vamos. Vamos a hablar de la Unión Europea y creo que los compañeros de Malditas las Guerras aciertan cuando lo han subtitulado, esta actividad de hoy, como corrupción, subordinación y guerra. Yo voy a citar a modo de introducción solo dos noticias que han aparecido en los grandes medios en los últimos días. Si no me equivoco, en las últimas 48 horas. Quizá alguna tiene 3 días. Para invocar los temas que seguramente van a salir hoy en esta mesa y en el debate. La primera noticia la publicó La Vanguardia ayer y se titula «Más de 60.000 millones de gasto en defensa sin apenas debate político». Lo que desarrolla posteriormente el periodista es que el Gobierno de España ha comprometido más de 60.000 millones de euros en concepto de partidas de defensa, escamoteando cualquier debate parlamentario
y a través de mecanismos presupuestarios oscuros con el fin de eludir la oposición o el descontento de los socios que apoyan hoy al gobierno en el Parlamento. Más de 60.000 millones. Enseguida volveré sobre esto. Y la segunda noticia es de ayer también, si no me equivoco, o de antes de ayer. El titular dice lo siguiente: Macron recupera el servicio militar ante la amenaza rusa. Hay que prepararse para el peligro. Y cuando entras en las declaraciones, lo que dice es: Francia se está preparando para una posible guerra con Rusia en unos 5 años. Guerra con Rusia en unos 5 años. Han reinstaurado el servicio militar obligatorio en Francia y España ha comprometido más de 60.000 millones de euros de gasto en defensa. ¿Qué introduciría yo como ideas para dar paso ya a las intervenciones? La primera, lo que estamos viviendo en el ámbito de la Unión Europea, las decisiones que están tomando los gobiernos europeos y la Unión Europea, el camino que ha emprendido, no es una decisión coyuntural. No estamos hablando de algo menor. Estamos hablando de una transformación estructural de los presupuestos públicos que pone en el centro el esfuerzo bélico-militar como elemento central y ya no como rubro marginal de las cuentas públicas. Es un cambio estructural que convierte a la guerra en el motor del crecimiento económico, en el impulso de un nuevo ciclo de acumulación donde la clave van a ser los sectores vinculados a la industria armamentística y va a ser la clave en términos de inversión pública, en términos de innovación y en términos de desarrollo económico. Eso es lo que se está viviendo en Europa de la mano de los distintos gobiernos y también del gobierno de España, porque en esto están todos de acuerdo, la izquierda y la derecha, todos de acuerdo. En esto no hay duda, todos a una. Por eso me parecía tan acertada la subtitulación que había Malditas las guerras introducido para el acto de hoy. Y eso se produce en cumplimiento del diktat de los Estados Unidos. Esto se hace al dictado de lo que ordena el gobierno de los Estados Unidos, que ha llegado a un punto en el que está forzando a los países europeos a hacerse cargo del conflicto de la OTAN con Rusia, seguramente porque su esfuerzo económico, su esfuerzo bélico-militar se dirige hacia otras latitudes. Pero se hace al diktat de los Estados Unidos, como se demostró en la conferencia de la OTAN de junio, por más que el gobierno de España haya intentado ocultarlo, y como se demostrará todavía más en el futuro con el compromiso del 5% del Producto Interior Bruto destinado al esfuerzo bélico militar. No hay una sola decisión, ni una sola decisión desde el punto de vista bélico, desde el punto de vista militar, ni una que se tome en España o que se tome en Bruselas. El poder real está en Washington y son los que están tomando las decisiones. Y si alguien tiene dudas, bastará recordar aquí las cifras de lo que es el despliegue militar de Estados Unidos en Europa. Más de 300 bases militares y decenas de miles de soldados desplegados por todo el continente. No hay una sola decisión
que se esté tomando en Bruselas. Los líderes europeos, los gobiernos europeos, incluyendo el gobierno de España, están actuando al dictat que imponen los Estados Unidos. Yo creo que todo eso constituye una materia de debate obligatorio, de reflexión y bueno, creo que hoy podemos hacerlo de la mano de dos personas que han tenido una enorme valentía siempre en sus posicionamientos públicos. Seguramente podremos o no estar de acuerdo con algunas de las posiciones de Pascual, con algunas de las posiciones de Manolo, pero lo que nadie podrá negar nunca es que lo que dicen es su verdad, lo que creen y lo que piensan. Nunca lo han ocultado, a veces han pagado un precio por ello y sobre estos temas han tenido siempre una posición muy clara. Yo creo que hoy, la verdad que para mí, desde luego, es un motivo de orgullo poder volver a encontrarme con estos dos compañeros y compartir con ellos este rato. Y no voy a deciros nada más de ellos porque enseguida vais a ver con quién estáis. Así que muchas gracias y, bueno, no sé el orden que habíais previsto. Yo mismo. ¿Empieza Manolo? Pues venga. Como además estoy medio enfermo, así no sé cómo estaré dentro de una hora, así que lo voy a hacer primero y le dejo el final a Pascual. Agradecer, como siempre, la oportunidad de estar de nuevo con ustedes. Y si yo fuese una persona que, por ejemplo, en el mes de febrero, marzo de 2022, me hubiese ido a mi tierra a oír del mundo, me hubiese ido, por ejemplo, a la Sierra de Segura Las Villas, en Orcera, de donde es David Broncano, pues me hubiese encerrado allí sin saber nada del mundo, angustiado por lo que venía, y ahora me volviese a reencontrar con la civilización, no saldría de mi sorpresa. Y eso que ya tenía mucha intuición de lo que iba a venir y además lo escribimos. Es decir, lo que ha ocurrido después se puede decir que supera con mucho las previsiones de una persona como yo que desde hace casi 20 años viene siendo acusado de ser un catastrofista. Entre el pesimismo de la inteligencia y el pesimismo de la voluntad. Entonces, se puede decir que yo estoy hasta impresionado de cómo mis previsiones fueron tan escasas conforme a la realidad se está imponiendo. O sea, la primera cosa que me sorprende es que cuando yo me fui a Orcera a esconderme del mundo, pues Rusia había intervenido en Ucrania y todo el mundo decía que estaban al borde de la perdición, camino de perdición. Entonces, si oíamos al gran Pepe Borrell, a von der Leyen, todos decían que en 6 meses, decía Biden, estarán liquidados como país y se producirá un cambio de régimen en Rusia. No era una cosa pequeña, ¿no? Porque Rusia mantenía un combate con toda la OTAN, 32 países, y contra la Unión Europea, que son 27 países. Sin contar 2 países que nunca se nombran, pero que son decisivos en la estrategia norteamericana, como es Japón y como es Corea del Sur, que son los 2 grandes protectorados en la zona de Estados Unidos. Por ejemplo, en el año que estamos viviendo, en el año 24, el presupuesto militar de la Unión Europea es 385.000 millones de euros. Perdón, de dólares. El presupuesto militar del año 24 de Estados Unidos son 997 miles de millones de euros. Están al borde de llegar al billón de dólares los norteamericanos en su presupuesto militar. Ellos solitos. El 36% del gasto global. Si le añadimos la OTAN completa, 1.500.000 millones de dólares. ¿Cuál es el presupuesto militar de Rusia? 149.000 millones de dólares.
el 5% del gasto mundial lo gasta Rusia. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo es posible que un país con esas dimensiones y con este gasto esté enfrentando una guerra como esta? ¿Y por qué no ha perdido? Claro, es la primera pregunta que merecería la pena hacerse. ¿Por qué no está perdiendo? Es más, ¿por qué está ganando? Porque ahora hemos pasado de Rusia será derrotada inevitablemente. Ahora estamos en la idea de que Rusia no puede ganar. No podemos consentirle que gane. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 4 años? Merece la pena una reflexión. La segunda es una reflexión también importante que el hombre que vuelve de Orcera tendría que plantearse, que ha habido un pequeño conflicto en Gaza, ¿no? Ahora hay un debate apasionante, ¿no? ¿Es genocidio o no es genocidio? Entonces están discutiendo sesudamente, según las reglas del derecho internacional, si lo que ha pasado es un genocidio o no, o simplemente una masacre. Una cosa, yo creo que obliga a pensar que estamos en manos de psicópatas, ¿no? Pero es que además, no solamente hay ya más de 70.000 asesinados, la inmensa mayoría víctimas inocentes, la inmensa mayoría, sino que además eso se hace con clases dirigentes europeas y norteamericanas que defienden a Israel y hablan de su derecho a defensa. El gobierno español, siempre heroico, es muy heroico, dice no, hay que defender la existencia de un Estado palestino. Gran tarea, pero ¿un Estado sobre qué? ¿Sobre qué base tiene el Estado? ¿Sobre Gaza, ocupada militarmente y que la quieren convertir en la Miami del Mediterráneo? ¿Sobre Cisjordania, que es un queso gruyère penetrado por los colonizadores israelitas, que son además manos militares matando y asesinando a cisjordanos? ¿Un Estado? ¿Qué es un Estado? ¿No sería mucho más fácil decir, oye, vamos a prohibir que sigan matando palestinos como ahora? Lo del Estado simplemente es salvar la conciencia del pecado y no afrontar el problema real. Hay que dejar de matar palestinos. Que ese era el problema real desde el 7 de octubre. Ese era el problema real. Entonces, ahora todos esperamos que la paz de Donald Trump se imponga gloriosamente en la zona, donde vemos que cada día siguen matando palestinos e interviniendo sin ningún problema sobre cualquier tipo de país. En Siria, que por fin hemos conseguido una victoria democrática, ya que un conocido terrorista está dirigiendo el país, pues intervienen porque no le acaba de gustar y bombardean. Siguen bombardeando el Líbano y matando dirigentes de Hezbollah. Siguen interviniendo en Irak sin ningún problema y siempre esperando su gran partida, que es a lo que van, que es a eliminar de la faz de la tierra a Irán. Porque eso es lo que hay detrás de todo este juego de reordenación del espacio en Oriente Medio. Luego hay un tercer elemento, para mí sorprendente, ¿no? Sobre todo porque no pasa nada, que es la intervención cantada en un país que conoce bien Pascual, en Venezuela. Entonces tenemos a Estados Unidos en las puertas de Venezuela con una parte importante de su flota amenazando a Venezuela, y por lo que van filtrando las noticias, muchas de ellas falsas, por cierto, sobre las negociaciones, pues lo que piden es la salida de Maduro y el cambio de régimen. Y el narcotráfico, pero ¿no era el narcotráfico el problema real? ¿O el cambio de régimen? Esto nos obliga a una cosa, hablando de la izquierda, que era esto de, ¿existirá todavía el imperialismo, Pascual? ¿Existirá el imperialismo? Es que no existía. Era una palabra prohibida desde hace 20 años. Pero es que da la casualidad. Los norteamericanos son muy buenos haciendo este tipo de análisis, ¿no? Y hay siempre una universidad que hace un análisis. Pues lo han calculado, ¿no? Desde el año 1898 al año 1994,
ha habido 41 intervenciones de cambio de régimen en América Latina, dirigidas por Estados Unidos. 17 indirectas y 20 directas. Intervenciones de Estados Unidos, una cada 28 meses. El 55% de los países de América Latina han sido intervenidos por los Estados Unidos. Ni siquiera en un siglo. Pero ellos no son la democracia modelo de Europa y del mundo. Estas cosas, ¿por qué no se estudian? ¿Por qué no se conocen? ¿Por qué nadie les habla? Y, por supuesto, nadie hace un análisis en serio sobre el imperialismo norteamericano y su enorme poder. Y luego ya, para ir terminando, no he hablado todavía de Donald Trump, que ahora le voy a dedicar un espacio importante en lo que me queda. Pero fundamentalmente porque se demoniza la figura de Donald Trump para edulcorar a Estados Unidos, no al revés. Donald Trump es Estados Unidos a la defensiva y en crisis existencial. Por eso ya se acabó la diplomacia. Y por eso vuelven a lo que ellos inventaron, la diplomacia de las cañoneras. La diplomacia del 7º de caballería. La diplomacia de los marines. La diplomacia de los filibusteros. Porque de todo esto me interesa que tengan ustedes 3 ideas para debatir si quieren, pero para tenerlas en la cabeza. La primera idea fundamental. Todo lo que está pasando a este señor que ha vuelto de Orcera estaba escrita en los astros. Todo estaba escrito en los astros. Es muy simple. Ha ocurrido muchas veces. Es cuando aparece una crisis en la potencia político-militar y económica dominante. Cuando se produce la crisis de hegemonía de una potencia dominante, se produce y se inicia una transición. Acuérdense de aquello que decía Antonio Gramsci, ¿no? Donde lo viejo muere, pero lo nuevo no acaba de nacer y a su vez produce monstruos. No era exacto la palabra monstruo. No era la que empleó Gramsci. Pero la clave está en esta idea de que en las transiciones impera lo que los humanos vemos como el imperio del caos. Y lo que hay es el esfuerzo para transitar a un nuevo orden internacional, porque la potencia dominante o la constelación de fuerzas dominantes que de una u otra manera han estado marcando un orden, ahora amanece un nuevo orden internacional. Es decir, segunda idea. En el año 1991, George Bush, padre, hizo 2 cosas importantes. La primera cosa importante que hizo fue agradecerle los servicios prestados al camarada Gorbachev, porque se había comportado como un campeón. Nunca pensaban que iba a ser tan fácil la destrucción de la Unión Soviética y la disolución del Pacto de Varsovia. Y Gorbachev lo hizo primorosamente y en muy poco tiempo. Tuvo una capacidad de destrucción impresionante. Entonces, le agradecieron los servicios. Obviamente, nunca aceptaron su propuesta. La de un nuevo orden internacional más democrático, la de integrarse en una Europa que sería la casa europea, la casa de todos, donde todos conviviríamos democráticamente, obviamente. Eso no se lo creyó nada más que Gorbachev. Pero la segunda idea dijo claramente lo siguiente: se ha impuesto un nuevo orden internacional que tenía 2 objetivos básicos, que luego se escribieron en la doctrina norteamericana y primorosamente también Wolfowitz, que eran 2 ideas fundamentales.
La primera idea negativa. Nunca aceptaremos que pueda haber una potencia que haga sombra a los Estados Unidos. Y pondremos en ello todo nuestro esfuerzo. Y la segunda fue, hemos ganado una guerra, la Tercera Guerra Mundial, que es una guerra que fue fría en Europa y caliente en casi todo el mundo, con guerras permanentes, y como tenemos y somos el nuevo orden, imponemos el orden que a nosotros nos parece bien. Es eso que se llama el nuevo orden internacional basado en reglas. En las reglas que interpreta y analiza el señor presidente de Estados Unidos como le parezca bien. Esa es la segunda idea fundamental. No dicen nunca la preeminencia del derecho internacional o de las Naciones Unidas. Nunca hablan de eso. Como decía Margaret Albury, con las Naciones Unidas hasta que sea posible. Y sin las Naciones Unidas, cuando no es posible. Esa es su política internacional y su continua intervención militar en todo el mundo, en guerras permanentes, recurrentes y siempre buscando los intereses de Estados Unidos. ¿Quién interpreta el nuevo orden internacional? Pues el inquilino de la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque tienen el poder de haber ganado una guerra y de haber destruido al imperio del mal. Esa es la segunda gran idea. Y la tercera idea que hay es que en el mundo de hoy, esta transición a un nuevo orden internacional, desde la crisis del viejo orden internacional, en ese espacio, las costuras del conjunto del sistema entran en crisis. Y aparece lo que los teóricos, alguna vez yo lo he dicho aquí, han llamado la trampa de Tucídides. Es decir, esta transición de un orden unipolar a un orden multipolar, ¿será pacífica o no? Como siempre los americanos lo analizan estas cosas y escriben libros. Y hay un libro que escribió un tal Graham Allison que estuvo analizando todas las posibles transiciones hegemónicas y solamente encontró dos momentos donde eso no se dio. Uno de ellos fue justamente el orden bipolar entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Conclusión, y esta es la tercera idea. Desde que empezó esa transición, la guerra está en medio del problema. Pero la guerra de ahora no es la guerra de los años 40, de los años 50. Porque la guerra de ahora está en un nivel tecnológico de tal magnitud y una capacidad de destrucción de tal magnitud que cualquier conflicto puede desencadenar un conflicto nuclear. A mí, de todos estos planes de rearme que se están discutiendo, de los 800.000 millones para Europa, del 3,5% por el PIB de cada uno de los países, fijaros bien, porque tiene también hasta trampa eso. Podría haber habido un sistema más fácil de financiar el rearme, que es emitiendo bonos en el mercado mundial. Y que fuese la propia Unión Europea quien lo hiciese. Como el COVID, ¿no? Como el COVID. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque los grandes países europeos y Alemania no lo quieren. Primero, no quieren endeudarse para otros. Y segundo, y aquí está la clave de la autodestrucción de la Unión Europea. Esta es la clave. Porque ellos piensan, Alemania piensa que es su oportunidad, como ha dicho Merz, para construir el mayor ejército convencional de Europa. Porque Alemania tiene fondos, dado que tiene un nivel de deuda sobre el PIB relativamente mejor que todos los demás, es la única que tiene medios. Ellos mismos van a invertir, 1 billón de euros en el plan que han puesto en marcha. 1 billón de euros.
500.000 millones, medio billón, para armas, reestructurar el complejo militar industrial alemán previo a la Segunda Guerra Mundial y a la Primera Guerra Mundial, el viejo complejo militar, reestructurarlo, ponerlo en pie y desde ahí convertirse en el hegemón, en el país dominante de la Unión Europea. Ya lo es económicamente. Ahora lo serán política y militarmente. Si yo fuera polaco o francés, tendría muchos problemas ante ese real. Muchísimos problemas. Entonces, hoy, el problema de fondo, y aquí termino, y es donde cojo al compañero Donald Trump, es en el momento en el que estamos es dramático en este momento. Por un lado, la Unión Europea se niega a un acuerdo de paz con Rusia, sentarse a negociar un acuerdo de paz. Y tiene buenas razones. ¿Cuáles son las buenas razones? Que están perdiendo la guerra. Y sentarse a negociar ahora un proceso de paz significa reconocer la derrota y donde aparecería Rusia como la ganadora de este enfrentamiento en Ucrania entre la OTAN y Rusia, que es el verdadero enfrentamiento. O sea, todos son muy felices porque Ucrania pondrá hasta el último hombre y mujer en esta guerra. Digo también mujer porque, como se les va yendo la gente, tienen que usar también a las mujeres como parte del propio ejército de una manera sistemática. Por otro lado, Donald Trump sabe perfectamente que esa guerra está perdida. Pero él no puede aparecer públicamente, Estados Unidos, después de que Europa le ha dado todo lo que ha pedido y más, no puede aparecer como el hombre que le da la victoria a Putin, que sería un clarísimo desprestigio de Estados Unidos ante sus propios aliados. No solo de Europa, sino también de Asia, que es donde está el territorio y el enfrentamiento. Y por otro lado, Rusia, en este momento, está dispuesta a negociar, pero si no hay negociación, sabe perfectamente que el tiempo ahora ya trabaja a su favor. ¿Cuál es el problema que tiene Donald Trump? Donald Trump hay que verlo como la consecuencia de una crisis. Que un personaje como Donald Trump tenga el poder que tiene para atemorizar a todo el mundo y amenazar con el garrote a todo el mundo, con éxito, menos a Rusia, a China, a Corea del Norte y a Irán, con éxito. Ahí está India jugando en la cuerda floja, y otros países, sobre todo asiáticos. Donald Trump es el producto de una crisis, que es la crisis de la hegemonía norteamericana y la crisis de la globalización capitalista, que en Estados Unidos ha tenido consecuencias tremendas para una parte muy importante de la población que está detrás del movimiento de Donald Trump. Sí, eso es fundamental verlo. Es decir, Estados Unidos vive en un momento cuasi de guerra civil, una guerra civil latente. Si no entendemos eso, estamos perdidos, no entendemos nada. Entonces, Donald Trump es la consecuencia de una crisis. La incapacidad de los gobiernos anteriores de resolver un dilema, que es el dilema siguiente, entre Estados Unidos como nación y Estados Unidos como imperio. Ese juego entre la política interior y la política exterior ha tenido consecuencias terribles para una parte, sobre todo, de obreros blancos, de trabajadores blancos, de campesinos, de agricultores, de sectores populares muy amplios que ven cómo se ha ido degradando su nivel de vida y que necesitan una respuesta. Donald Trump la está dando a su manera, bestialmente, como es natural, y es su papel, no será otro. Pero el problema de fondo que tenemos en este momento
es que la alternativa que propone Donald Trump es, por decirlo así, tiene un problema enorme táctico, que es que conforme más se intenta retirar de los conflictos, más conflictos crea. Es decir, en el imperio del caos es la ingobernabilidad. Representa la ingobernabilidad. Crea conflictos permanentemente. Y es el que quiere ser el gran pacificador, porque por lo visto su obsesión es tener el premio Nobel de la Paz, que manda cojones, por lo que lo han tenido antes que él, pero por lo visto le va la marcha novelera. Entonces, desde esa perspectiva, está, por decirlo así, rompiendo todos los corsés que es en los que, de una u otra manera, Estados Unidos ha ido interviniendo y ha ido asegurando esos corsés su propia estructura de poder. Conclusión y termino definitivamente. ¿El problema de fondo cuál es? O hay un proceso de paz o hay escalada. No hay otra posibilidad. O hay un proceso de paz o la guerra avanza en calidad y en cantidad. Fijaros que en estos días han aparecido dos detalles importantes. Uno de ellos es que empieza a haber ya problemas que persiguen de corrupción a la von der Leyen, a la Mogherini, que era la anterior, y hoy aparece que la Callas también, la Caja Callas, también ha entrado en... la policía ha intervenido en su oficina. Es decir, fijaros cómo al final la corrupción aparece siempre que hay subalternidad, siempre hay alguien que se compra y siempre que se vende. Y siempre por un módico precio. Como ahora estoy viviendo en casa de Héctor, que vive al lado de Ábalos, tengo siempre muchos recuerdos de estas cosas. De estas cosas del precio. Peso del precio. Esa es la primera cosa. Corrupción, ¿no? Aparece la corrupción, ¿no? Bueno, Segundo, Ábalos vivía, ahora ya vive en otro sitio. Ahora vive mucho más cómodamente y seguramente más seguro. Estoy seguro que es más seguro. Segunda cuestión fundamental, ¿no? Hay otra señal terrible, ¿no? Que es esto que, por ejemplo, este compañero ha escrito en su libro y que ha documentado, ¿no? Es que la esencia del régimen de Ucrania es la corrupción. Ahora resulta que la corrupción ya se ha acercado al jefe de gabinete de Zelensky. Y por tanto, empezamos a ver de que la corrupción está emergiendo. ¿Por qué? Porque lo que empieza a haber ya es una crisis del régimen Maidán. Eso es muy importante tener en cuenta eso. Hay una crisis del régimen Maidán. Entonces, los europeos, los voluntarios, siempre con Stammer, con el británico, Stammer, Macron y Baer, lo que están haciendo ahora mismo es luchando e implicándose para mantener en pie a Zelensky y, segundo, impedir un acuerdo con Rusia. Pero el problema que hay es que Rusia está ganando. O sea, un país que, según dice, tiene el 3% del PIB, tiene un PIB, menor que Alemania, según dicen, está manteniendo una guerra contra prácticamente 40 países. Y con un presupuesto de 140.000 millones, el 5,5% de todo el presupuesto mundial de gasto militar. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Pero porque no cuentan bien que es Rusia. Y segunda, porque Rusia ha aprendido enormemente en esta guerra. Y el problema de fondo que hay es que cualquier escalada tiene un problema, porque el tipo de armamento que tiene ya Rusia ha superado la división entre nuclear y convencional. El Orezhny, el último que acaban de descubrir también, tiene una capacidad de destrucción similar al nuclear, pero sin sus consecuencias. Es decir, es una capacidad de destrucción similar al nuclear, sin la devastación que el nuclear produce
y además con una capacidad de ataque de grandes proporciones. Entonces, el problema que hay es, ¿cómo te diría yo? Un pigmeo delante de Cassius Clay, amenazándolo a Cassius Clay. ¿Por qué lo amenaza a Cassius Clay? Porque cree que Cassius Clay se va a asustar. Lo único que hace es tirar de Primosol, ¿no? ¿Y cuál es el Primosol? Estados Unidos. O sea, ese es su dilema. Sin Estados Unidos no pueden aguantar y no pueden ganar. Pero eso significa entrar en la lógica de Estados Unidos, que quiere, entre otras cosas, poner fin al conflicto de Ucrania sin perder demasiadas plumas. Termino. En esta estamos en este momento. O escalada o proceso de paz. El problema de fondo que hay es que ese debate no lo estamos haciendo aquí. Si la izquierda estuviera fuera del gobierno, lo estaríamos haciendo. No tengo ninguna duda. Pero estamos dentro del gobierno. Y en el marco de esta polarización que hay en España, no hemos sido capaces, o no ha sido capaz la izquierda, de tener un espacio de autonomía en el tema más importante de nuestra vida política hoy, que es la guerra. No hay nada tan importante como eso. Y por tanto, desde esa perspectiva, hoy nos encontramos que no tenemos voces capaces de interpretar, de dar a conocer y de criticar una deriva. Un país que ha conocido las mayores movilizaciones de su historia oponiéndose a las guerras de Irak o, recientemente, oponiéndose al genocidio del pueblo palestino. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a Malditas las Guerras y a Héctor por organizar y convocarme, a Manolo por acompañarnos y por ilustrarnos y enseñarnos tanto. Y eso que no ha pasado de la primera hoja del cuaderno que ha traído, ¿no? Imaginaos si llega a pasar todas las hojas que voy a pasar yo. Creo también que el título es muy acertado, sin ningún calificativo, solo son sustantivos, ¿no? Y efectivamente yo creo que estamos viviendo en directo el momento histórico de mayor rearme y gasto militar de la Unión Europea. Empezamos con el dato que ya lo ha citado Manolo del Plan Rearme de Europa del 19 de marzo, que es un paquete de medidas de defensa en el que se crean unos incentivos financieros para movilizar, ojito a la cifra, 800.000 millones de euros en Europa durante varios años. De esos 150.000 millones será en préstamos a los estados y otros 650.000 se tiene que apañar cada estado para ver cómo los conseguirán entre todos, ¿no? El primer detalle de este elemento es que la Unión Europea ahora permitirá que los países se endeuden para armamentos. Es decir, ese mecanismo de limitación del déficit que había, resulta que si es para armas ya no pasa nada. Es decir, ahí se puede superar el 1,5 del máximo de déficit, pero solo, repetimos, si se va a dedicar a armas. Es decir, si alguien como por ejemplo el gobierno de Francia ahora tiene un problema pues, con sus pensiones, pues no puede reutilizar fondos, no puede recurrir al déficit, tiene que ser para armamento. Tampoco si usted tiene un problema de sanidad o de pensiones, no tiene derecho a recurrir a un porcentaje de déficit, solamente si es para comprar armas. Con lo cual, ese mito alemán del déficit ya no pasa nada si es para armamento. Ya varios países, al menos 15, se apuntaron rápidamente para poder endeudarse para comprar armas. Es curioso porque todas estas sanciones que sufrió Grecia en el 2009, ¿no? Ahora ya, si es para armamento, no pasaría nada. Es decir, aquel delito griego de querer tener déficit para pagar pensiones o para tener hospitales, si es para armamento ya no es delito. Pero es más, se ha decidido además que hay incentivos adicionales para que las políticas de cohesión
también se puede, el presupuesto de las políticas de cohesión, esas políticas que se decían que era para nivelar las zonas, las regiones pobres con las regiones ricas, ¿no? Todo eso ya sí se puede dedicar a defensa. Aquello que era para acabar con las diferencias, lo importante es que ya se puede dedicar a defensa. ¿Cuántos son 800.000 millones? Para que os hagáis una idea, es el PIB de España o la cantidad de dinero que se movilizó para el COVID, imaginaros. Lógicamente, todo esto necesita una coartada, una justificación, ¿no? Hay que convencer tanto que hace falta vendernos una moto. La primera, que luego me extenderé, es que ese socio militar fiable que era Estados Unidos ya no nos va a defender, ¿no? Y como se está viendo en el caso de Ucrania, por lo tanto tenemos que desarrollar nuestro propio modelo, ¿no? Es decir, que incluso para los antiamericanos, ¿no? Resulta que lo de armarnos es un acto de levantamiento contra el imperialismo. Ahora resulta que el antiimperialismo era dedicar dinero a armas. Bien. La frase de Pedro Sánchez es elocuente. Al neoimperialismo de Putin y a la inestabilidad de Sahel se ha sumado un giro de 180 grados en la estrategia geopolítica de Estados Unidos, país que supone el 60% de la financiación total de la OTAN y que había tenido hasta ahora un papel central en la política securitaria de la Unión Europea. Europa y España deben adaptarse a esta nueva realidad, nos guste o no, ¿no? Segundo, luego hablaré sobre esto. Segundo, evidentemente, tiene que haber un enemigo. Hay un enemigo y la necesidad de prepararse ante esa amenaza. Evidentemente, ya sabemos todos, el enemigo es Rusia, ¿verdad? Manolo lo ha hablado extensamente. Claro, el problema es que ellos combinan el discurso de la amenaza rusa con el de la debilidad rusa, porque pegan unos bandazos tremendos. Es decir, un día nos dicen que es una economía débil, con un PIB, como decías, que es como el de Italia, un poco más que el de España. Claro, hay una diferencia, es que tú puedes tener el PIB vendiendo cañas en la playa o puedes tener el PIB teniendo gas para el resto del mundo. Claro, si tú tienes el PIB vendiendo gas, pues evidentemente tienes un poco garantizado el marco de supervivencia. Claro, si tú le dices al mundo voy a dejar de vender cañas en las playas de Valencia, pues el mundo no se ve muy afectado y es diferente el PIB de una cosa que de otra. Bueno, el caso es que decían que tenía el PIB muy bajo, que no iba a soportar esto. ¿Recordáis aquello de que estaban utilizando los chips de las lavadoras para los tanques porque estaba colapsado, ¿no? Pero es que, y a la semana siguiente decían que iba a llegar hasta Lisboa. O sea, pasamos de los chips de las lavadoras a llegar hasta Lisboa, ¿no? Llegaba Putin. Y de todo modo se sigue diciendo constantemente, ¿no? Es evidente que las dos afirmaciones son falsas. Ni Rusia es una economía débil, ni, como ha demostrado que está encajando las sanciones sin ningún problema, ni tiene ninguna intención de invadir ningún país europeo, como luego también voy a hablar más tarde, ¿no? Sin embargo, la satanización del presidente ruso y de Rusia sigue todavía para crear esa psicosis. Pero decía Manolo que existe el imperialismo. Ellos dicen que sí, que existe el imperialismo, pero que es ruso. Claro, ¿no? El otro dato es el que también ha comentado él del presupuesto militar. Estamos amenazados por Rusia, que es un país cuyo presupuesto militar es 3 veces menos que el de la Unión Europea, ¿no? Es decir, si Manolo decía que cómo era posible que con ese presupuesto tan minoritario pudiese aguantar la guerra, pues imagínate cómo va con ese presupuesto llegar hasta Lisboa. Aún resulta mucho más impresionante. Bueno, pues según ellos va a llegar hasta Lisboa. Claro, la ofensiva de los gobernantes, la ofensiva mediática para intimidar es tremenda. ¿Os acordáis? El kit de supervivencia. Hay una frase que dice trabajar con socios estratégicos como la OTAN en los ámbitos de movilidad militar, el clima, seguridad, tecnologías emergentes, el ciberespacio. Todo eso es el discurso, ¿no? Debemos prepararnos para incidentes y crisis a gran escala. Búnker, las pastillas de yodo que se habló, ¿no? El caso es que, fijaros, que no se está dando cuenta de que si luego el ciudadano se empieza a ver cuáles son sus problemas de seguridad, bueno, pues nuestro problema de seguridad es que se va la luz, ¿no? O que se pagan los trenes porque se llevan el cable, se llevan el cobre, ¿no? O sea, no parece. De hecho, es curioso, el otro día lo estaba escribiendo, como si os dais cuenta, nuestro ejército, la labor valiosa de nuestro ejército es quitar barro en Valencia, apagar incendios en Castilla y León y ahora cazar jabalíes en Barcelona. Es decir, y además hay que aplaudirlo. Es decir, al final resulta que todo este gasto de armamento es para un ejército que ya hemos visto que lo que necesitaba son
palas, mangueras y lazos para cazar jabalíes. No nos hacían falta leopas, ¿no? Bien. Se lanzan encuestas, ¿no? Para la idea de presentar el peligro de Rusia. Hay una encuesta del diario El País que a mí me ha resultado muy interesante. Ahí dicen que consideraban, los españoles, el porcentaje de los que consideraban mucho o bastante el riesgo de Moscú para la seguridad global era del 78,3%. Pero claro, si uno sigue mirando la encuesta, te das cuenta de que los que piensan eso mismo de Estados Unidos y de Trump son el 70,8%, son 8 décimas menos. Es decir, como hay un 78% que piensa que Putin es un peligro, nos ponemos a la orden de los que el 70% piensan que es un peligro, que es Estados Unidos, ¿no? O el 69% que piensa que es Israel. Os recuerdo que Israel se está entrenando aquí en Albacete por el acuerdo, en la escuela de pilotos, por el acuerdo de colaboración con la OTAN de entrenamiento de pilotos. Y por detrás quedan los malos. O sea, Irán o Corea del Norte, nadie le está viendo ningún problema ni les preocupa. A la gente le preocupa Estados Unidos e Israel, ¿no? Pero fijaros que el escándalo es que nos estamos rearmando para protegernos del 78%, para ponernos a la orden del que el 71% cree que es el peligro, que es Estados Unidos, ¿no? Bien. Pero es que la misma encuesta hay más personas que creen bastante o muy probable que Estados Unidos se apodere de otros países, el 57,5%, que los que piensan que será Rusia la que pueda invadir, 51%. Es decir, nuestro referente, nuestro jefe militar, a la ciudadanía le parece que es más probable que invada un país que no el malo con el que nos estamos defendiendo. Claro, eso hay que leer la letra pequeña de la encuesta, porque claro, podéis imaginar el titular, ¿no? Claro, hay que seguir con la amenaza rusa. Y es Rusia interfiere en elecciones o tiene jaque que las boicotea. Esta etapa del proceso catalán, cuando hay unas elecciones que no nos gustan, Rumanía, Eslovaquia, Georgia, siempre está detrás Rusia. En cambio, Estados Unidos, nada, Estados Unidos no interfiere ahora en Honduras, no ha interferido en Argentina. Yo he participado ahora en un grupo creado en Rusia, que les tiene a todos muy preocupados porque han creado una entidad de periodistas para desmentir noticias. ¿Sabéis que hasta primero dijeron que los únicos que podían decir las noticias éramos nosotros? Es decir, había que prohibir Russia Today y había que prohibir Sputnik. Yo era uno de los que colaboraba en Sputnik, que ya dejó de existir Sputnik para nosotros, está prohibido. Pero ahora han inventado que también somos los únicos que podemos decir qué noticias son verdaderas o falsas. Solo puede hacerlo maldita.es o neutral. Los rusos han creado, junto con otras personas, junto con periodistas de todo el mundo, una entidad para desmentir bulos, ¿no? Claro, están indignadísimos en Occidente, pues eso no puede ser, ¿no? ¿Cómo va alguien a decir lo que es verdad y lo que es mentira a alguien diferente a nosotros, ¿verdad? Bien, pues una de las primeras noticias que ellos desmintieron, os acordaréis ahora cuando la cuente, es aquella noticia de que el avión de von der Leyen había sido interferido, su GPS, y entonces, según todos los medios, porque todo el mundo se creyó aquí al que manda, cuando es el que nos gusta, todo el mundo se lo cree. La noticia venía a decir algo así, como que el avión de von der Leyen le habían interferido los GPS y los pilotos habían tenido que sacar, no sé, un mapa de Repsol y ponerlo en el salpicadero para ver dónde tenían que ir, porque estaban absolutamente desorientados por las interferencias rusas, en un vuelo que iba, creo que de Polonia a Bulgaria. Pero literal, o sea, habían tenido que sacar un plano y allí estaban los hombres ahí mirando a ver si veían alguna señal por ahí en el suelo o algo para orientarse, ¿verdad? Bien, los periodistas rusos y otros investigan. Primero, existe una página web que yo estoy utilizando ahora mucho con el tema del aeropuerto de Venezuela, que se llama Flightradar 24, en el que cualquiera puede ver en ese momento todos los vuelos que hay en este momento en el mundo, ¿no? Entonces, ellos vieron ese vuelo, comprobaron que salió en hora, que llegó en hora y que tardó lo que tenía que tardar. O sea, ahí no pasó nada. Parece ser que se apañaron muy bien con el mapa ese de Repsol en el salpicadero, ¿no? El patrón de vuelo fue el normal, con un retraso de 9 minutos que estaba dentro de lo previsto. Segundo, para interferir ese GPS debería haber sido, según los cálculos, el punto más cercano ruso era Crimea. Para eso deberían de haberlo interferido desde 700 kilómetros de distancia.
Claro, si seguridad pega un poco el cante, o sea, una interferencia de 700 kilómetros, fíjate a todo el mundo que les coñas el GPS para interferir el de von der Leyen, ¿no? Y sobre todo se hubiera detectado. Segundo, el avión de von der Leyen tiene, como muchos de estos aviones, varios sistemas, y no solo GPS, tienen varios sistemas de orientación, más allá que el GPS interferido por Putin y el plano y el mapa de agresor, ¿no? Y por último, ellos dijeron que lo había dicho el primer ministro búlgaro, que al final terminó negándolo, porque el avión iba a Bulgaria. Y el primer ministro búlgaro dijo que a él no le costaba ninguna interferencia. Bien, pues esos son los mecanismos. El siguiente fue el de la invasión de drones. Fijaros que han dicho que ha sido una amenaza, una agresión rusa, porque unos drones paralizaron 2 horas el aeropuerto de Bruselas. Pues eso era una amenaza rusa que requería el artículo 5 de la OTAN. ¿Qué será entonces paralizar el aeropuerto de Caracas totalmente, todo el país, no por imperativo de Trump? Eso sí que es una amenaza. Las 2 horas que 2 drones, que ni siquiera sabes si son rusos, ¿no?, que al final no tenían explosivos y que interfirieron 2 horas en un aeropuerto, era una amenaza rusa. Que además ya sabemos que cuando cayó un misil ucraniano que cayó en Polonia, un misil que cayó en Polonia y mató a 2 personas, luego se supo que era ucraniano. Pero es que además se sabe que otro de los ataques que hubo fue un ataque que hubo a un dron que además no llevaba explosivo. Bueno, el caso es que ya se creó otro plan militar, Centinela Este, más dinero, más recursos, más presupuesto para los drones rusos que nos están atacando a todos, ¿no? El objetivo es continuar con más sanciones contra Rusia, que está destruyendo la economía europea y que no me voy a extender sobre eso. Más presupuesto militar. En marzo Alemania anunciaba una nueva inversión de 500.000 millones en su país. Pero vamos al caso español. En el caso español tenemos el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa del 22 de abril del Consejo de Ministros, en que inyectan 10.461 millones para llegar al famoso 2%, ¿no? De esos dinero, 2.100 son para armamento. Yo hice cálculos. Ese dinero son 30.000 viviendas sociales. Por si alguno de los que está con la vivienda quiere relacionarlo, que parece que no lo relaciona nadie. No sé, ¿no? Bien. Pero es que este verano hemos sabido que el gobierno español, sin cambiar los presupuestos, sin pasar por el Congreso, ha logrado meterle 2.000 millones extra al presupuesto de defensa. Fijaros que en el 2003 el dinero de defensa era 12.825 millones. Pues había que llegar a los 30.000 millones para llegar al 2% y se ha llegado. En el 2024 consiguen invertir 22.193 millones de industria, que se lo llevan para allá, ¿no? Y doblan el presupuesto de Margarita Robles, ¿no? Luego anuncia un Consejo de Ministros, otros 10.000, que son los que he dicho antes, pero es que hasta cuando los incendios forestales, se saca un decreto ley por los incendios forestales de agosto, y aprovechando el decreto ley de los incendios forestales, colocan otros 800 millones para defensa. Aquí Margarita siempre pilla, ¿no? A la manguera. Claro, o sea, es tremendo, porque imaginaros 20.000 millones, sin cambiar los presupuestos, con unos presupuestos antiguos, ¿no? Es decir, sin cambiar presupuestos, los tipos consiguen mover. Yo creo que no hay ningún trilero en la Gran Vía capaz de hacer algo parecido. 20.000 millones te los cambian sin cambiar los presupuestos, sin llevarlos al Parlamento, todo lo que se están permitiendo hacer, ¿no? Se lo llevan de industria, se lo llevan de otro sitio, y al final así consiguen todo eso para llegar al famoso 2% exigido por la Alianza. Luego está el dinero que ni siquiera es para defendernos nosotros, como el del otro día, que viene Zelensky, viene a Madrid, está 2 horas, ve el Guernica y se va con 817 millones, ¿no? Ese día se aprobaron los 500 millones para los enfermos de ELA. Los 500 millones de los enfermos de ELA llevan un año votándose, rebotándose, debatiéndose, analizando, y con el acuerdo de todos los partidos políticos, ojo, con el acuerdo de todos los partidos políticos, los enfermos de ELA han necesitado un año de votaciones en comisión, en nueva comisión, en el Senado, para conseguir 500 millones. Y Zelensky en 2 horas se ha llevado 800, ¿no? Pero luego además el dinero para defensa es que además se suelta muy rápido. En septiembre
el gobierno liberó en 4 semanas 7.364 millones para la industria de defensa. Es decir, es un préstamo a interés cero a las empresas que les va a comprar armamento. O dicho de otra manera, le está pagando por adelantado 7.000 millones a unas empresas que te van a entregar algunas en el 2032, ¿no? Es decir, si aquí un fontanero está esperando que el ayuntamiento le pague la regla del grifo, tiene que esperar 6 meses. Pero si lo que vas es a vender un misil, no te preocupes que te lo pagan ya y aún faltan... Así funciona la planificación socialista. Efectivamente, 10 millones. Así funciona, ¿no? Luego tenemos... hay un debate neoliberal que yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Y es eso de que el armamento reactiva la economía, ¿no? Si el fabricante eres tú, claro, ¿no? Pero el problema de la producción militar es que no es productiva desde una perspectiva económica. Es decir, gasta energía, ¿no? Gasta recursos humanos y no nada útil. Es decir, en el mejor de los casos, lo que puede pasar es que el tanque se pudra. Eso sería el mejor escenario, porque el otro escenario es que con el tanque lo gastemos disparándole a alguien, ¿no? Pero aún así habrá costosos ejercicios militares que gastarán energía, que gastarán proyectiles, ¿no? Todo eso, evidentemente, no mejora la vida de la gente, con esa frase que le gusta a la izquierda al uso, no mejora nada, es decir, no produce nada útil, ni alimentos, ni bienes de consumo, simplemente es una economía de sangría que absorbe mano de obra, que absorbe recursos y que solo hay un escenario en el que es rentable fabricar armamento, que es que sea para otros, ¿no? Que mate a otros y que te pida más, ¿no? Esa es la única solución. Es decir, y eso ya sabemos quién lo hace y quién lo está consiguiendo siempre, que es Estados Unidos, ¿no? Luego, la opción esa de que fabricar armas puede ser bueno para nuestra economía es equivocada. Pero es que ese mito que teníamos de que teníamos grandes empresas armamentísticas españolas también es mentira. De las 100 primeras compañías de armamento del mundo, según Defense News, una organización que habla, solo hay 2 españolas, Navantia e Indra, que están en el número 74 y 86, ¿no? Porque todas las demás ya las hemos vendido. Santa Bárbara se vendió. La firma de motores ITB se vendió a otra británica. Y la de munición Espal también se vendió a una alemana. Y luego está la paradoja ecológica, claro. Es decir, en una Unión Europea que ha inventado un tapón que no se suelta para proteger el planeta, resulta que 800.000 millones en armas, eso no crea ningún problema. El problema era el taponcito de la botella. O dicho de otra manera, con el taponcito compensamos los 800.000 millones por lo visto, ¿no? Y sobre todo es el silencio social, que eso es una cosa que yo creo que es preocupante en el tema de la izquierda. Porque el 7 de abril, 2 días después de que los españoles se manifestaran por el problema de la vivienda, ¿no? Se estaba aprobando un crédito de 2.000 millones para defensa. Y nadie lo asociaba. Y ninguna izquierda de las que estaba preocupada por la vivienda decía, oye, pues a lo mejor estos 2.000 millones que hoy mismo se han aprobado para defensa, se puede haber hecho algo diferente relacionado con la vivienda, ¿no? Bien. Veamos un poco lo de la amenaza a Rusia. Yo me pregunto, o podemos preguntaros todos, ¿por qué querría Rusia invadir países de Europa? Por ejemplo, para España. ¿Qué tenemos nosotros que le interese a Putin? No sé, la playa, el vino, el aceite, vosotros las naranjas, ¿no? Yo creo que lo único que tenemos que le interesa a Putin es un mercado que compra energía, ¿verdad? De forma que, y nosotros lo que tendríamos de Rusia es alguien que nos podría vender energía barata. Es decir, lo que nos interesa a Europa, a España y a Rusia es algo en términos de paz. Es decir, que el tipo nos venda energía barata, ¿no? Y que nosotros compremos energía barata. Es decir, eso es lo que más le interesa a los dos. Con lo cual, las últimas declaraciones de ayer de Rusia diciendo, yo no tengo ninguna intención de Putin, no tengo ninguna intención de atacar a Europa, pero si quieren escuchar que nosotros, pues lo ponemos en cualquier papel. Si es que no, es que es absurdo eso de que queremos atacar a Europa. Es absolutamente un disparate. Sin embargo, esa es la aplicación que se hace con la preocupación que se extiende de los ciudadanos europeos, ¿no? Que tenemos que tener unos planes para defendernos de Rusia. En cambio,
¿qué gana Estados Unidos con una guerra? ¿Qué quiere Estados Unidos de nosotros? Pues quiere que tengan bases americanas, ¿no? Que le compremos energía a ellos y no a Rusia, con lo cual el escenario de la guerra es evidente que la invasión incluida, que no le interesa nunca a Rusia y siempre le interesa a Estados Unidos, ¿no? Hace 5 días, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó que en los últimos 100 años Rusia ha atacado a más de 19 países. Algunos trató 4 veces. Y no citó a qué países. A lo mejor uno de esos países pacífico, inocente, fue la Alemania nazi, que le preocupa que atacó a Rusia, ¿no? Claro, entonces llegó María Zakharova, la portavoz de la Cancillería rusa, y le recordó todas las veces en los últimos 100 años en que los países occidentales sí que han atacado a otros países. Y entonces contó, lo voy a decir muy rápido, Alemania, pues mira, la anexión de Austria en el 38, la crisis de los sudestes, Checoslovaquia, el ataque a Polonia, pues, a la Segunda Guerra Mundial, el ataque a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, ataque a Yugoslavia, Grecia y la URSS en el 41, participación contra Yugoslavia en el 99, participación a Afganistán con Estados Unidos y la OTAN, Italia, la conquista de Libia en el 27-43, ataque de Etiopía, la intervención en la Guerra Civil Española, la ocupación de Albania, el ataque a la URSS en el 41, la de Yugoslavia en el 99, la guerra de Afganistán en el 2001, los ataques aéreos en Libia, Francia, pues en Marruecos y en Argelia desde el 20, luego en Indochina, luego en Argelia, luego en Egipto, en Zaire, en Irak, en Afganistán, en Libia, Estonia, el pueblo de Kallas, ¿no? Eso participó con Estados Unidos en Afganistán y luego en Irak, ¿no? Conclusión, es evidente que la mentira es constante, es decir, no solamente olvidan o quieren que olvidemos el papel de la lucha contra el nazismo de la Unión Soviética, sino que encima nos están diciendo que es que Rusia se ha dedicado a atacar a pobres gentes inocentes en los últimos 100 años, como la Alemania nazi, al parecer, ¿no? Llegamos a otras cosas que están consiguiendo. La mili, que ha citado algo Manolo, ¿no? Bien, la paranoia requería eso. En Alemania el servicio militar ya se está estableciendo una duración de 6 a 12 meses, que es voluntario, pero que si no es voluntario será obligado, ¿no? O sea, no es que es literal, es lateral. Esto es de la lenteja. Es decir, esto es voluntario. Llaman a todos los jóvenes, a todos los miden, a todos los tasan, a todos los dejan estudiados, ¿no? Porque esto es voluntario, pero tenéis que venir todos para que os tengamos todos fichados. Es voluntario, si se consiguen bien, y si no, pues ya os hemos fichado. ¿Para qué creéis que teníamos fichados, coño? Pues para venir ahora por las malas, ¿no? Bien. La explicación, Rusia, lo acaban de decir, ¿no? Pero es que luego viene Francia, ¿no? Macron dice que le va a pagar 1.000 euros. ¿Cómo que? 1.000 euros y dice que es un servicio voluntario de 10 meses, que para jóvenes de 18 a 19 años, que solo necesita 3.000, pero que en el 2030 van a ser 10.000 y que en el 2035 quiere 50.000. ¿No? Eso sí, que solo va a ser en territorio nacional. Lo de territorio nacional es por aquella... No sé si viste la declaración del jefe del Estado Mayor del Ejército. Sí, lo de la ¿no? madre. Eso, donde decía que tenemos que aceptar a perder a nuestros hijos. Entonces ha dicho Macron, bueno, que tranquilo, que lo de perder a nuestros hijos no va por esto eso ya se verá, ¿no? Luego, ¿sabéis que las mujeres danesas el próximo 1 de abril ya van a entrar en un centro de evaluación militar, para que digáis que no son inclusivos y feministas, y que también Estonia, Lituania y Letonia han empezado a valorar el reclutamiento de mujeres, ¿no? Y luego voy a volver al famoso argumento de que todo esto era porque Estados Unidos ya no nos va a proteger, ¿no? Claro, es curioso porque el plan realmente dice literalmente: seguiremos colaborando estrechamente con nuestros socios de la OTAN, que todos sabemos quién manda en la OTAN, ¿no? Si a esto se le añade el imperativo de Donald Trump de que teníamos que aumentar nuestro presupuesto de armas dedicadas a la OTAN, pues entonces no entiendo cómo es esto de la soberanía. Es decir, si el presidente de Estados Unidos no nos hubiera dejado tirados, entonces
era un buen líder, le tendríamos que haber ayudado dando más presupuesto para esta cooperación militar que es la alianza. Como el presidente de Estados Unidos nos ha dejado tirados, tenemos que colaborar dando más presupuesto para esta colaboración que es la OTAN. O sea, tanto si es amigo como si es enemigo, al final siempre acabamos dando más dinero para la OTAN, ¿no? Bien. Os recuerdo que hay otros 600.000 millones de que le compramos de armamento, que estos se han decidido en un chupito en el campo de golf de Escocia entre von der Leyen y Trump. Quiere decir que si los nuestros manda huevos de los 20.000 millones sin debate y sin presupuesto, imaginaos los 600.000 que se decidieron en una horita que quedaron en el campo de golf estos dos, ¿no? Luego está la tecnología militar que le compra a Estados Unidos, porque ya se ha sabido de que Estados Unidos puede bloquear el despegue de sus F-35 con un botoncito desde Washington. Es decir, tú le compras, les ha pasado a los británicos, compraron los F-35, pero si Estados Unidos no quiere, resulta que el F-35 que ha comprado no despega. ¿Sabéis que las baterías antiaéreas de los cataríes se las desconectó, que eran estadounidenses, se las desconectó Estados Unidos cuando le fue a bombardear a Israel, ¿no? Así que un buen negocio ese, ¿no? En realidad yo creo que este suicidio europeo comienza con las primeras sanciones a Rusia del 2014. Antes de la guerra de Ucrania, en el que ya perdimos un mercado ruso importantísimo de productos agrícolas, y Valencia fue uno de los que perdió, ¿no? Desde entonces llevamos contabilizadas 22.000 sanciones que han provocado a Europa una pérdida de 1,5 billones solo en energía. A eso le podemos añadir la destrucción del Nord Stream, que garantizaba la energía barata a Alemania, que lleva 3 años que no levanta cabeza económicamente, ¿no? Y mientras tanto seguimos aceptando sanciones a Cuba y a Venezuela, ¿no? Que terminan también afectando a nuestras empresas. Ahora bien, los 800.000 millones, y según los cálculos del profesor de Relaciones Internacionales y Augusto Zamora, la Europa atlantista tiene un agujero financiero de al menos 3 billones de euros, es decir, 3 millones de millones. Si les añadimos los 800.000 millones, más los otros 100.000 que le van a pasar al régimen ucraniano, ya tendremos un déficit de 3.900.000 millones de euros, ¿no? Es decir, yo creo que en este momento la mejor noticia sería que no cumplan el presupuesto, que no cumplan lo que están diciendo, ¿no? Todo eso ahora en una situación en la que Europa se encuentra en una crisis profunda y estructural en la que inciden los altos precios de la energía, la falta de innovación y una fiscalidad importante, la competencia de China, la política hostil de aranceles de Estados Unidos y todo este debacle arancelario que está sufriendo Europa. Termino. Si nos atendemos al índice global de la paz, que es un índice que se hace y que examina el nivel de conflictividad, violencia y guerra en los 173 países del mundo, vemos que no hay ninguna relación entre militarismo y seguridad, como dice la Unión Europea. El país más pacífico y seguro del mundo no tiene ni siquiera ejército, que es Islandia. Entre los 10 primeros países, solo 4, más seguros del mundo, solo 4 forman parte de la OTAN. Y 3 mantienen una política de neutralidad, Irlanda, Austria y Suiza. Y todos, salvo Singapur, destinan el porcentaje muy bajo al presupuesto militar. Los otros seguros son los que dedican Irlanda, que dedica un 0,22, Suiza un 0,7, Austria 0,8, Malasia un 1%, Nueva Zelanda un 1%, ¿no? En cambio, los países que ocupan los principales lugares en la lista negra de seguridad del índice global de paz son Estados Unidos, Rusia e Israel. Es decir, los que más presupuesto arman. Es decir, que ninguna de las tesis que maneja la Unión Europea de nuestra seguridad tiene fundamento. Ni el enemigo ruso, ni que más armamento sirve para estar seguros, ni que más armamento sirve para mantener nuestra soberanía frente a Estados Unidos. Nada más. Gracias.